Buenas tardes con todos y con ustedes, apreciados hermanos y hermanas. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. Amén. Realmente es un momento hermoso, es una ocasión hermosa la que el Señor nos permite cada inicio de semana, como es el día domingo, de poder separar ese día para reunirnos como pueblo de Dios, para alabarlo, para adorarlo y también para recibir el alimento espiritual que nuestra alma necesita, como es su palabra. Me siento muy contento, agradecido con el Señor en primer lugar por darme la oportunidad de estar entre ustedes alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Como también al pastor Gustavo Giraldo por darme la oportunidad de, ¿qué oportunidad? El privilegio de predicar la palabra del Señor. Siempre lo he considerado así. Tengo poco más de 33 años predicando la palabra y siempre para mí ha sido un honor y privilegio. Asimismo, con el permiso de todos y cada uno de ustedes, empezando por los pastores de esta iglesia, tomar un momento para decirles de que desde aquí abrazo con todo mi corazón a mi querido cuñado Emiliano Peláez, a mis sobrinos Claudia, que está aquí con su familia, con su esposo, con su hija mayor, como es Miranda. Camilita, entiendo, no pudo estar por motivos de trabajo, pero allá atrás veo a mi querido sobrino Mirko, a su esposa Melissa, a sus hijos, a Sebastián y Adriancito. A todos ellos los abrazo con el corazón, solo para que recordemos de que nuestra querida hermana Julia está en la presencia del Señor. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que seguir esforzándonos, ¿verdad? Tenemos que seguir perseverando en la fe para llegar a ese lugar que ya nuestra hermana Julia ya alcanzó. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Así que, pero ¿qué nos toca a nosotros como cristianos que somos? Perseverar, seguir en la lucha como buenos soldados de Jesucristo, pero sabemos que solo no vamos a poder. Pero agarrados, tomados de la mano del Señor, no hay nada que nosotros no podamos alcanzar. Amén. Así que, hermanos, muchas gracias por darme este momento de afecto y de amor a mi familia. Y ahora quiero invitarlos a que abran sus Biblias, por favor, al libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al versículo 11. Éxodo capítulo 20 del versículo 8 al 11. Ya lo encontró, mi hermano, mi hermana. Dice la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Gloria a Dios. Este probablemente es uno de los mandamientos de los 10 que conocemos y que claramente nos enseña la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, que más atención debemos prestarle, porque como creo yo, todos los que estamos aquí
Sabemos que existe un grupo que observa de una manera literal lo que se refiere al día de reposo. Mas sin embargo, los cristianos sabemos que ese día de reposo tuvo cumplimiento en una persona, que no vino a anularla, que no vino a abrogarla, sino que vino a cumplirla. Amén. Y la hizo por nosotros. Por si no lo recuerda, su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro amado Señor y Salvador. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos y conozcamos de una manera más atenta este cuarto mandamiento, que tiene que ver con el reposo, que tiene que ver con el descanso? Porque en estos tiempos modernos que estamos viviendo, y donde la tecnología, entre otras cosas más, han hecho su trabajo, su tarea, ha hecho que muchos cristianos, por no decir la iglesia del Señor, también haya sido en cierta forma afectado, por no decir arrastrado, en ese aceleramiento en el cual la humanidad vive en el día de hoy. Para las personas que nacieron allá por el año de 1960, que vendría a ser como un contemporáneo mío, yo crecí en una familia numerosa, pero a lo que voy es de que me acuerdo muy bien cuando mi mamá, que como toda madre es la que por lo general prepara los alimentos para el esposo y para los hijos, para la familia, yo me acuerdo que ella tenía una cafetera pero muy antigua, que esas creo que ya no existen hoy en día, y vertía el café y luego con el agua que iba, ¿verdad?, agua hervida, y entonces ese café, ¿no?, iba dando su producto gota a gota. ¡Qué café para más sabroso! No sé cuántos de ustedes, no sé si me estoy dejando entender, ¿verdad? No era un café que se preparara pues tan rápido. No era un café instantáneo, gracias por ayudarme. No era un café instantáneo. Tomaba su tiempo, pero qué delicia de café el que tomábamos. Hoy efectivamente, en estos tiempos modernos, ya no se habla de ese tipo de café. Se habla de un café instantáneo, rápido. Porque el tiempo, como lo hemos escuchado, el tiempo vuela. Y nosotros tenemos que volar con el tiempo. Es lo que todo el tiempo escuchamos por todas partes. Me acuerdo cuando hace algunos años, para ir al banco, uno tenía que estar ahí de una manera presencial, ¿no es cierto? Y por lo general, no sé si en su país, pero en el mío, para los que no saben, soy peruano, pues por lo general había que hacer una fila. En mi país le dicen cola, ¿no?, hasta encontrar su turno, llegar a la ventanilla y poder ser atendido. Ahora no. Ahora la mayoría de los que están aquí, si no todos, me atrevería a decir, usamos tarjetas, ¿no? Y vamos a un cajero automático y retiramos si necesitamos dinero, o si tenemos dinero y necesitamos depositarlo, también podemos usar el cajero automático. Es automático, es rápido. ¿Sabe por qué el Perú se le conoce como uno de los países cuyo tráfico automotriz es terrible? Y no me avergüenzo, no lo digo con pena, es la realidad. Nosotros los peruanos nos jactamos, entre otras cosas, de nuestra gastronomía. Pero si usted no ha ido al Perú y alguna vez decide ir, por favor no se atreva a manejar allá. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Sabe por qué lo digo? Porque el tráfico es como es terrible en mi país, porque todos están apurados. Nadie está en la disposición de ceder el paso. Nadie está en la disposición de esperar para que el otro pase. No, todo el mundo está que al gana-gana. ¿Y eso qué genera? Que haya caos en el transporte vehicular y se forman unos enredos que toman mucho tiempo para poder llegar a su destino, sin contar los accidentes o atropellos que también eso genera. Ahora, esto, a modo de introducción, se lo menciono porque sin darnos cuenta, el pueblo de Dios puede estar también
siendo afectado por esa forma o estilo de vida que, con marcadas diferencias, probablemente existen en una parte y en otras son los retos y desafíos que también envuelven en esa rapidez al pueblo de Dios. Si me estoy dejando entender, por favor, regáleme un amén. 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 Gracias, gracias. Entonces, hermanos y hermanas, este cuarto mandamiento fue dado al pueblo de Israel en aquel monte Sinaí, a su siervo Moisés, para que la nación toda pudiera recordar de que ya no eran más esclavos. Como sabemos, la nación de Israel estuvo 400 años en esclavitud en Egipto. Como se puede imaginar, ¿qué descanso podía tener un pueblo esclavo? ¿Qué reposo podía tener un pueblo que estaba oprimido? No tenían descanso, no tenían reposo. Todo era angustia, sufrimiento para la nación de Israel mientras permaneció por nada más y nada menos 400 años de esclavitud. Pero cuando Dios lo saca, y haciendo la historia larga corta, con mano poderosa, enviando las plagas y todo lo que usted conoce y puede recordar, pues Dios, al darle este mandamiento, aparte de los otros 9 que se conoce como la ley moral, pues le estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿sabe qué? Este mandamiento se los doy para que ustedes recuerden de que ya no son esclavos, ahora son libres. Y si antes, cuando estaban en Egipto, no podían disfrutar de un día de descanso, de un tiempo de reposo, ahora que ya son libres, ahora van a poder disfrutar de ese privilegio que no tuvieron no solo ustedes, sino todos los que los habían antecedido. ¿Cuántas generaciones no se podían, hermanos, enumerar en 400 años de existencia? Gente que nació en esclavitud y murió también en esclavitud. Usted recuerda lo que dice la palabra, que cuando nosotros estábamos sin Cristo, porque si alguien nació, como creo yo, no puedo asegurar, pero alguno de ustedes nació en un hogar cristiano. Qué privilegio el que usted tuvo. Pero probablemente la mayoría de los que estamos aquí no nacimos en un hogar cristiano. En algún momento, si no mucho tiempo de nuestras vidas, vivimos siendo esclavos del pecado. Estuvimos a merced de aquel que nos oprimía. Y decíamos que éramos libres, ¿no? Porque hacíamos lo que nuestra carne nos dictaba que hiciéramos. Pero la palabra de Dios, después que vinimos a los pies de Cristo y el Espíritu Santo nos abrió los ojos, entendimos lo que el Señor dijo cuando expresó: el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y creo que esa libertad es la que todos y cada uno de los que estamos aquí en esta tarde hemos podido experimentar, y por lo cual estamos tan agradecidos al Señor. Amén. Yo quiero desarrollar con ustedes 4 puntos. Y si usted está tomando nota, si gusta, puede escribir esto como punto número 1. Hermanos, les digo, el reposo es un recordatorio de nuestra libertad que tenemos en Dios. Y permítame nuevamente leer el versículo 8, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Para qué debemos acordarnos o recordar el día de reposo? Por favor, diga: para santificarlo. ¿Okay? Entonces, Dios establece, así como lo hizo con Israel en el pasado, Dios establece el día de reposo como señal de que nosotros somos libres en Cristo Jesús. Esa libertad no es para que nosotros hagamos cosas que ofendan a Dios, sino que sea un día
o sea, un tiempo y una experiencia continua, sino un hábito de que aunque mucha gente trabaja 6 días a la semana de las 7 que este tiene, algunos trabajan 5 días, pero si trabajas 6 días, que pueda hacer una especie de recuento. ¿Cómo me fue en esta semana? ¿Cómo lo viví? ¿Cuánto lugar le di a la presencia de Dios y a su palabra en mi corazón mientras yo cumplía con mis responsabilidades y obligaciones? Amén. Verdaderamente yo tuve en esta semana el descanso que ya Dios me ofreció a través de su Hijo Jesús. ¿O dejé que el afán, la ansiedad, la preocupación, el temor y esas cosas gobernaran mi corazón? Porque en este punto yo me atrevería a decirles, hermanos, lo siguiente, y cuando yo lo entendí, créame, a mí me marcó de por vida. ¿Y qué es eso, pastor? Que Dios tiene el control. Gloria a Dios. Y que yo como hijo estoy llamado a confiar en Él. Amén. ¿Sabe cuándo se acaba el descanso para nosotros? Cuando nosotros queremos usurpar el lugar de Dios. Cuando nos enfrentamos a un problema, cuando le hacemos frente a una dificultad y dejamos o movemos a Dios del asunto, creyendo que nosotros somos más sabios y más poderosos que Dios para resolver nuestros problemas. Y es precisamente allí cuando empiezan los verdaderos problemas, porque el Señor, que es un caballero, no nos va a obligar a hacer algo que nosotros no querramos. Pero el Señor ya nos dio la promesa en su palabra. Cuando dijo el Señor allá en los evangelios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es que nos cargamos, es que nos fatigamos, es que, hermanos queridos, muchas veces hasta nos frustramos cuando tratamos de solucionar nuestros asuntos sin permitir que sea Dios el que tiene el control, no nosotros. Es Dios el que quiere tomar el control del asunto, y permitimos que nuestra carne sea la que nos ahonde en el problema al cual ya estamos haciéndole por nuestra propia capacidad frente. Y no es eso lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Me viene a la mente, por ejemplo, y usted puede recordar aquella experiencia cuando los discípulos estaban en medio del mar en una travesía y Jesús estaba durmiendo en la barca. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Descansando. El Señor estaba durmiendo, ¿no? O sea, uno puede entender, bueno, estaba durmiendo. ¿Quién no se va a dormir, no? En la quietud, ¿no?, del mar, en el silencio. Pero dice la Biblia que se levantó una tempestad. Y Jesús se levantó acalorado, atemorizado, gritando, jalándose los pelos. ¿Verdad que así se despertó Jesús? No. ¿Qué seguía haciendo Jesús? En medio de la tempestad, el Señor seguía durmiendo. Y los pescadores, por más que intentaron poner a salvo la embarcación y tratar de verse también ellos salvos de aquel fenómeno natural, dice que no pudieron y la situación ya se volvió caótica. Y ahí donde vinieron donde el Señor. Señor, despiértate que perecemos. Señor, ayúdanos. Y usted conoce la historia. Y Jesús, al despertarse, al incorporarse, al ponerse en pie, reprendió a los mares, reprendió la tempestad y todo se hizo silencio y hasta bonanza. Hubo celebración. Pero Jesús le reprendió a los discípulos diciendo: ¿y qué pasó con vuestra fe? ¿Ustedes se olvidaron de que yo estaba en la barca? ¿A ustedes se le olvidaron de que no estaban solos? ¿Con cuánta frecuencia a nosotros nos pasa lo mismo? Pero yo vengo a decirle en esta tarde a ustedes, queridos hermanos de esta amada congregación,
de que si usted tiene la seguridad de que Jesús está en su barca, repito, si usted tiene la seguridad de que Jesús está en su barca, usted ni siquiera se preocupe por el tamaño de las olas. Usted no se va a hundir. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Descanso. A eso yo le llamo reposo. De recordar siempre de que Dios es el que tiene el control. No lo tengo yo, no lo tiene usted, lo tiene Dios. Es más, Él siempre quiere tener el control. No sé si hay esta canción, si usted la conoce, pero hace muchos años la cantaba, decía, en mi vida el capitán es Cristo. No sé si alguien la conoce. Que es el Señor el que gobierna, el que guía, el que dirige. Nunca va a pasar nada, sino que vamos a llegar a la meta que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Entonces, permítame repetirle este primer punto del cuarto mandamiento. El reposo es un recordatorio de nuestra libertad, no es una imposición, es un regalo, es una bendición, me atrevería a decir, del mismo cielo de parte de Dios, para que usted descanse, para que usted viva confiado, para que no viva angustiado. Jesús dijo en una ocasión, ¿por qué os afanáis por qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber? Miren los lirios en los campos, no trabajan ni hilan, y miren qué hermosas lucen. Las aves en los cielos no trabajan ni hilan, y vuestro Padre las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No es cierto acaso que hay el afán? A ver, ¿y mañana qué hacer? Y si esto, y hay quienes incluso no disfrutan el presente porque están pasando, ¿y qué pasará mañana? Mire, nosotros, y el pastor hacía mención, el pastor Giraldo aquí, hacía mención de esto que voy a mencionar, porque por si no se ha dado cuenta, nosotros somos los sobrevivientes de una terrible pandemia que vivimos hace 5 años. Y el pastor hacía mención que esta es la forma en que tomamos la comunión, la Santa Cena, es como que se mantiene, ¿no? Porque se acuerdan de esos años, que no son tan lejanos, pero somos los sobrevivientes. ¿Y sabe por qué? Porque Dios todavía tiene planes y propósitos para con nosotros. Amén. Pero que al mismo tiempo recordemos que si fuimos sobrevivientes de una terrible pandemia, donde murió gente por todas partes, no importa si eran jóvenes, no importa si eran fuertes, no importa si tuvieran, posibilidades económicas o financieras de poder recibir una mejor atención, esa pandemia no hizo distinción. Pero nosotros estamos aquí 5 años después. Porque Dios tiene planes y propósitos para con nuestras vidas, pero no para que vivamos afanados y turbados como la gente que no tiene la fe que sí tenemos nosotros. Que no se le olvide que usted es un hijo de Dios. Amén. Jesús dijo, ¿qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? Que si le pide un pescado le da una serpiente. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le da buenas cosas a los que se lo pidan? Amén. Algo que según recuerdo compartía la noche del viernes en la celebración de vida de nuestra hermana Julia, era que siempre habíamos escuchado de que nosotros somos personas de carne y hueso. ¿Cuántas veces? ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Que se nos ha indicado a nosotros los seres humanos personas de carne y hueso. Bueno, yo quiero decirle que somos mucho más que eso. Principalmente somos seres espirituales. Porque es a través del Espíritu que nos comunicamos con Dios. Que tenemos una alma, que es el asiento del intelecto, de la voluntad y de las emociones. Eso es lo que nos identifica como personas que somos en esencia. Y solo habitamos en un cuerpo. Y digo esto, solo habitamos en un cuerpo porque es por lo que más uno se afana. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a vestir?
No sé si me estoy dejando entender, hermano. ¿Alguien me regala un amén por ahí? Amén. Es por lo que, hermanos, por la parte externa. Y en los tiempos que estamos viviendo, hermano, es lo que califica a la persona. Un país como el mío, como recuerdan, Perú, ni en este país, hermano, existe el racismo que existe en mi país. Perú es un país con una, ¿cómo se dicen mis compatriotas y familiares? Una diversidad de razas. Porque tenemos 3 regiones muy marcadas: costa, sierra y selva. O sea, tenemos, y aparte de todas las mezclas, ¿verdad? Porque también estuvimos un tiempo subyugados por los españoles, y eso trajo, pues, digamos, la creación de mezclas de razas. Pero ahí hay discriminación, o por edad, pero principalmente lo que estoy hablando, por la parte externa. Porque en los programas de televisión, aquellos que daban las noticias, no se veía, por ejemplo, una persona parecida a su servidor, Pastor Julio Ibarra. Por lo general, sí, más parecían de este país. ¿No? Pero vuelvo y reitero, eso no es lo que a una persona, hermano, la califica como buena o mala, sino lo que principalmente hay en el corazón. Y a nosotros, hermanos, tenemos que tener siempre siempre el cuidado de que Cristo esté bien sentado en el trono de nuestro corazón. Amén. Amén. Número 2. El reposo es un tiempo apartado para Dios. Nuevamente leamos el versículo 8 y vamos a ir también al versículo 9. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué entendemos por santificar? Santificar significa apartar algo para un propósito sagrado. No era simplemente dejar de trabajar, sino dedicar el día al Señor. Algo así como hallar delicia en ese día en que decimos, bueno, voy a hacer un alto y voy a meditar en su palabra, voy a entrar en ese descanso y ese reposo, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, y voy a renovar mis fuerzas en Él. Amén. Porque después va a empezar una nueva semana. El hecho o la razón por la cual muchos cristianos comienzan a experimentar, por ejemplo, un enfriamiento o una debilidad espiritual, es porque de repente el cansancio, es porque de repente la fatiga, es porque de repente el agotamiento es lo que lo lleva a descuidar su comunión con el Señor. Esta mañana, mientras estábamos en casa de mi cuñado y estábamos conversando, él me compartía de que él gustaba de ayudar a su esposa, a mi hermana Julia, ayudar a su esposa. Y acá están sus hijos que dan fe de eso, o pueden dar fe de eso. Pero me contaba él de que llegó el tiempo en que él tenía 2 trabajos. Él es contador público, colegiado inclusive. Y él tenía 2 trabajos, y en los 2 trabajos era el contador general. Engel Merkel, una compañía alemana en el Perú, y el otro, ¿cómo se llamaba, cuñado? Tracker, que vendía uña de gato. Así se llama. La uña de gato, no sé si en el Perú muy conocido y muy apreciado. Entonces, él le dijo a su esposa: mira, yo ya no puedo ayudarte porque vengo cansado. Su trabajo no era físico, un contador. Pero muchas veces el cansancio mental no puede tener más que el cansancio físico.
porque el desánimo, hermano, y no digo que sea el caso, porque lo de mi cuñado en ese momento era totalmente comprensible. 2 trabajos, en otra era el contador general. Y si a usted le gustan los números y ese tipo de matemática financiera, que es lo que se maneja en contabilidad, hermanos, quizás usted diga, bueno, la costumbre y esto. Pero una persona que no tiene, digamos, el hábito, la experiencia, ni tampoco la capacidad para desarrollar tal o cual don, especialmente en lo que hago mención, no, usted se va a cansar, usted se va a fatigar, ¿no? Entonces, este segundo punto nos lleva precisamente a eso, a poder, hermanos, reposar, descansar, pero apartándose de todo aquello que es lo cotidiano y que ciertamente nos va a nosotros desgastando como también debilitando. Y si nosotros no hacemos, o mejor dicho, no aceptamos la invitación del Señor para descansar en Él, para reposar en Él, para recargar nuestras baterías en Él, entonces, hermano, lo que va a pasar es que uno pueda colapsar. ¿Por qué se habla, por ejemplo, de derrames cerebrales, de paros cardíacos, de parálisis faciales? Y por favor, no me vaya a malinterpretar, no estoy juzgando a nadie. Simplemente quiero decir de que muchas veces hasta nos enfermamos físicamente por no haber aprendido a descansar y a reposar en las promesas de nuestro Dios. Porque Dios, hermano, nos dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a realizar. Amén. Él lo va a hacer. Gloria a Dios. Así que recuerde esto, cada semana necesitamos detenernos y renovar nuestra relación con Dios. Señor, perdóname por haber dudado de ti, Señor. Perdóname por haberle dado lugar a la ansiedad, al afán, en esto, tal día, tal hora, en tal lugar. Perdóname, Señor, pero ahora vengo delante de ti a renovar mi compromiso, a renovar, aleluya, mi relación contigo y principalmente a no dejarme ni vencer ni dominar por esto que esta semana que acaba de pasar, pues simplemente pudo más que yo. Pero no quiero que eso siga así. Yo tengo que recordar que soy un hijo de Dios. Que mi descanso y mi reposo está en Cristo. Recuerde, Él no vino a abrogarla ni a anular la ley. Él vino a cumplirla. Y se hizo Señor del día de reposo para que ahora nuestro reposo, nuestro descanso, lo hallemos en la promesa de Dios, en la persona de su Hijo Jesús. Amén. Quien lo cumplió por nosotros. Amén. Amén. Número 3. El reposo se fundamenta en la creación de Dios. Versículos 10 y 11. Voy a usar mi camarita acá, permítame, hermano. Así. Ya cuando uno tiene más de 60 años, no. A ver, versículos 10 y 11 del capítulo 20 de Éxodo. Dice la palabra del Señor. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios mismo trabajó 6 días y reposó en el séptimo. No porque Él necesitara descansar. Recuerde, ¿usted puede pensar de que Dios se cansa? ¿De que Dios se desanima? Entonces, ¿por qué descansó? ¿Sabe para qué? Para darnos ejemplo.
porque Él sabe que tenemos que trabajar. Él sabe que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Es más, nos dice que el que no trabaje, que el que no trabaja, ¿verdad? Y que con el sudor de nuestra frente nos ganaremos. Usted lo sabe muy bien. Pero entonces, Dios trabajó 6 días, hablando de la creación, y en el séptimo, Él reposó. No porque necesitara, Dios no se puede cansar, Dios no se agota, es más, no se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel, dice la palabra, pero lo hizo entonces para darnos ejemplo. Diga por favor, lo hizo para darnos ejemplo. Dios bendijo y santificó el séptimo día. Este mandamiento establece un ritmo de vida saludable. Y lo puedo poner en una especie de ecuación. Trabajo diligente más descanso reverente. Amén. Lo repito. Trabajo diligente más descanso reverente. De eso nos está hablando este tercer punto. El reposo se fundamenta en la creación. El exceso de trabajo sin reposo produce cansancio, ansiedad y, como lo he mencionado hace un momento, produce hasta enfermedades. Seguir el ritmo de Dios nos da equilibrio y nos produce paz. Porque ¿qué es lo que pensamos? Descanso, reposo, no trabajo, no dinero, me voy a trabajar. Y usted sabe, el full time, el part time, el overtime, y después termina en el hospital. Full time, hospital. ¿Por qué? Porque en un país 100% materialista, como es el país donde nosotros vivimos, creemos que si no estamos produciendo un instante, se va a acabar el mundo. Estamos llamados a producir, a producir, a producir. No hay tiempo para descansar. Hasta nos han vendido aquel proverbio: el tiempo es oro. Y la gente, hermano, se va secando. Porque, hermano, el tiempo de calidad que, por ejemplo, necesita nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, el tiempo de calidad, eso no se va a conseguir con dinero. De repente usted le puede llevar un buen juguete a su hijo. De repente usted se lo puede llevar a los mejores lugares a vacacionar. Pero si usted no toma el tiempo, no para darle algo, sino para educarlo, para instruirlo, especialmente en la palabra, y dejar que sea Dios quien haga el resto, entonces verdaderamente se está perdiendo el norte. Porque pensamos que lo que podemos hacer en lo financiero, en lo económico, puede suplir o puede reemplazar aquellas cosas que estamos llamados a verdaderamente desarrollar con nuestros hijos y ser de bendición para ellos. Espero dejarme entender. Amén. 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 Muchas gracias. Me viene a la mente aquellas palabras, y esto es algo que a mí también me marcó. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A mí, en mis inicios de mi vida cristiana, yo no entendía, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quería decir el Señor en esa parte? Porque está hablando de una lista muy hermosa, ¿verdad? De aquellas manifestaciones que se van a manifestar en una persona que camina siendo guiado, dirigido y controlado por el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Quién no va a querer tener esas cualidades? Y fíjese
que cuando, ahorita vuelvo a esto, cuando a Jesús le preguntaron, dinos cuál es el más grande y más importante de los mandamientos. Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted observa la ley moral de Dios, los 10, estamos desarrollando el cuarto mandamiento del día de reposo, hermanos, va a observar que los primeros 4 nos identifican en nuestra relación con Dios y los 6 restantes con nuestro prójimo. Sea verdaderamente, se resume en 2, para con Dios y para con nuestro prójimo. No sé si me estoy dejando entender. Amén. Ahora, cuando dice contra tales cosas, volviendo a Gálatas 5, 22, 23, contra tales cosas no hay ley. Si estas cosas verdaderamente están operando en nuestras vidas, no hay ley que me pueda condenar. Porque en todo caso, esta será la ley del Espíritu que habita en el cristiano. Amén. Dice la Biblia que el Señor nos cambia de gloria en gloria, que el Espíritu Santo es el que en que nosotros comenzó la buena obra, le irá perfeccionando de día en día hasta el día de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Ahora vamos al número 4. Creo que todavía tengo tiempo, ¿verdad? Por favor, si ya estoy en el límite, me lo sé saber. Quiero ser respetuoso y cuidadoso con esto. Pero ya usted sabe, cuando a un predicador le dan el micrófono, a veces se lo van a tener que quitar. No, estoy bromeando. Número 4. El reposo encuentra su plenitud en Cristo Jesús. Eso me gusta. Amén. Gloria a Dios. El reposo encuentra su plenitud en Cristo Jesús. Ahora vamos a ir a la epístola a los Hebreos. Por favor, vayamos a Hebreos capítulo 4. Acompáñenlo, por favor, usted en su Biblia a la epístola a los Hebreos capítulo 4. Ahorita le digo los versículos. Versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Recuerde que este punto es el siguiente. El reposo encuentra su plenitud en Cristo Jesús. Hebreos 4, del 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y todo esto, hermano, se lo debemos a Cristo Jesús. Amén. Si es que no lo he escuchado ya, aunque yo creo que sí, que mi hermana Julia, al pasar a mejor vida, habrá escuchado aquellas palabras: bien, venced y fiel. Por cuanto lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te esforzaste en la tierra, peleaste la buena batalla de la fe, pero ahora ven, gózate, descansa, has descansado de tus obras, ahora descansa en tu Señor, porque ahora verdaderamente tú empiezas a vivir lo que es la eternidad. Y en esa eternidad, hermanos queridos, no va a haber fatiga, no va a haber cansancio, no va a haber problemas, sino que vamos a disfrutar por la eternidad de la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Permítame hacer un breve paréntesis aquí, porque al inicio mencionaba de que existe un grupo muy conocido que observa de una manera literal el día de reposo, y nosotros hemos entendido
y hemos aprendido de que nuestro reposo está en Cristo Jesús. Amén. Y Él se hizo Señor del día de reposo. El día de reposo, Él hizo todo tipo de bienes. Había un hombre con la mano seca, lo sanó. Había una mujer jorobada y Él, estando en la sinagoga, el día de reposo, la sanó. Y dijeron, 6 días tiene la semana, decían los fariseos. En esos días pueden venir para ser sanados, y no en día de reposo. Y Jesús dijo, no sean hipócritas, porque ¿quién de ustedes que cuando saca su oveja en día de reposo y cae en un hoyo no lo saca? ¿Ah? Así que no habéis leído cuando David y los suyos tuvieron hambre y entraron al lugar santo y tomaron del pan, ¿ah?, de la proposición, que no era lícito, pero lo tomó y él hizo una obra buena. Pues quiero que recuerden que yo, Jesús, soy Señor del día de reposo, porque en el día de reposo estamos llamados a hacer bienes. El pastor Giraldo nos decía, mire, si usted tiene alguna diferencia, proponga en su corazón arreglar esto y no se malacostumbre a tomar la Santa Cena teniendo diferencias con alguien en su corazón, sino estamos llamados ¿a qué? A arreglarlas. Amén. Y cuando nosotros damos el primer paso de arreglar las diferencias, ¿qué estamos haciendo? Una obra buena. De eso se trata, hermano, el reposo que ahora tenemos en Cristo, de seguir su ejemplo. Porque nos hacemos más sensibles. Cuando una persona ora y ayuna, se hace más sensible a la voz del Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, y de esto creo que me van a entender mejor las hermanas. Cuando nos miramos a un espejo, cuanto más lejos, menos percibimos los arreglos que hay que hacer. ¿Cuántas hermanas me están entendiendo? Pero no, eso también nos incluye, es bueno verlos de reyes. Porque también los hombres hacemos algunas cosas que hemos aprendido de las mujeres. Pero cuanto más nos acercamos nos damos cuenta, uy, no me he dado cuenta de esto. ¿Y esto cómo salió? ¿De dónde salió? ¿No? Entonces, igual pasa en nuestra vida espiritual. Cuanto más nos acercamos a Dios, más cuenta nos damos, o de una manera más cercana o urgente, nos damos cuenta de las cosas que tenemos que reparar. Pero manténgase usted alejado. No percibe nada. No está dispuesto a cambiar nada, pero sigue igual. ¿No me estoy dejando entender, hermano? ¿Me explico? Cuanto más nos acerquemos, cuanto más nos miremos en el espejo de la palabra, nos vamos a dar cuenta de cuánta falta todavía nos hace que la palabra tome su lugar en nuestro corazón. Pero aléjese de él. Aléjese del espejo. Y usted, o cualquier persona que haga eso, no va a percibir nada. El reposo tiene esa finalidad de vernos confrontados, de hacer los cambios que tenemos que hacer, las correcciones que tenemos que hacer, pero que eso verdaderamente va a producir paz, va a traer descanso y nos va a hacer que seamos bendecidos a través de Dios y de su palabra. Una vez más, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El día de reposo, hermanos y hermanas, y ya voy terminando. El día de reposo apunta al descanso espiritual y también eterno en Cristo Jesús. Descansar en Cristo es soltar las cargas para vivir en paz con Dios. El cuarto mandamiento no es solo sobre un día, sino sobre un principio divino que tiene su cumplimiento en Cristo Jesús.
¿Está usted viviendo como esclavo del trabajo, como esclavo de las cosas que nos envuelven en el día a día? ¿O usted está viviendo como una persona libre en Cristo Jesús? Porque una persona libre en Cristo Jesús, hermanos, no cae en afán, no cae en ansiedad, no es víctima del pánico, del terror, no es víctima, hermano querido, de ese tipo de manifestaciones que muestran las personas que no tienen la esperanza gloriosa que nosotros sí tenemos en Cristo. Porque no tienen, hermanos, de quién agarrarse, no tienen a quién acudir. Y estas personas, en su preocupación, en sus temores, en sus preocupaciones, afanes, ansiedades, como usted lo quiera nombrar, cometen peores errores, están peores que al inicio. Me explico. Nosotros tenemos a quien venir. Aceptamos la invitación de Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Verdad? Eso lo encontramos en Mateo 11:28. Pero a una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento, una persona que no tiene la bendición que nosotros hemos recibido, se va a emborrachar. Dicen que para ahogar sus penas. Otros se van a drogar. Otros, ¿saben lo que van a hacer? Van a ir donde el brujo, el hechicero, para que le arregle la situación. Y ahora acarrean peor maldición. Porque no tienen la bendición que nosotros sí tenemos. Por eso, hermano, nuestro Padre no puede entender que nosotros nos conduzcamos como si fuéramos personas que no conocemos la verdad. Que nos angustiemos como aquellos discípulos en la barca. Y Jesús les censuró su falta de fe. Porque se olvidaron de aquel que había hecho milagro tras milagros en los ojos de ellos. Estaba durmiendo en la barca. Le estaba dando también ejemplo. Descansen. No se angustien. Tranquilos. Yo estoy al control. Tú no estás solo. El Señor está con nosotros. Amén. Y si Él es por nosotros, ¿Quién? usted sabe el versículo. Pero con cuánta facilidad se nos olvida. A modo de recapitulación. Hermanos, para nosotros el día de reposo no es tanto el día, sino la persona de Cristo Jesús. No es para que los 6 días hagamos lo que querramos porque decimos tenemos la libertad en Cristo. No, sino porque esa libertad que tenemos en Cristo Jesús es para vivirla para Él. Porque somos hijos de Dios y a nosotros nos ha asistido la responsabilidad dada por Dios de ser luz en este mundo y de ser sal en esta tierra. Es una responsabilidad grande, pero que cuando nos cansemos, nos fatiguemos o seamos atacados por diferentes situaciones de la vida, que recordemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que cuando hago el alto de mis actividades y reviso cómo yo estoy conduciéndome como cristiano, como creyente, como hijo de Dios que soy, entonces hago un alto, vengo delante del Señor, en Él descanso, en Él reposo, en Él me fortalezco y tomo las correcciones que debo hacer para mejorar en mi vida cristiana y sobre todo en mi comunión con el Señor. Amén. No es el día. Y con esto termino. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Con esto termino. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice en los versículos 16 y 17 de Colosenses capítulo 2.
¿Sí lo encontró? ¿Sí lo encontró, mi hermano? Amén. Si no, escuche. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos tiene que juzgar. ¿Y por qué no guardas el día de reposo? ¿Por qué el pastor Giraldo debe convocar a todo el día sábado? Que nadie trabaje, que todos se queden acá, porque religiosamente tenemos que observarlo. Hubo alguien que ya lo hizo por nosotros. Y que nosotros estamos llamados a descansar en aquel que lo cumplió por nosotros. Pero no para que hagamos lo que querramos, sino para obedecerle y vivir todos los días trayendo placer al corazón de Dios. Amén. Pastor, tengo esta debilidad. Pastor, tengo esta flaqueza. Pastor, tengo esta lucha. Pastor, esto me falta. Pastor, o usted viene delante del Señor orando, Padre, ayúdame, porque me falta la fe. Siento que me estoy debilitando. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, o a través del hombre de Dios que está aquí para servirles, va a traer una palabra para su vida y hacerle recordar de que usted es un hijo de Dios y que no debe caer en desesperación o actuar o tomar decisiones fuera de la palabra. Venga Cristo y en Él descanse, en Él repose y en Él renueve sus fuerzas día tras día. Lo mismo me toca hacer a mí. Amén. Lo mismo le toca hacer al pastor Giraldo, lo mismo me toca hacer a mí, lo mismo le toca hacer a todos los hijos de Dios, sean pastores o no lo sean. Todos tenemos que descansar, reposar en Cristo Jesús, en las promesas de su palabra. Por favor, póngase de pie. Permítame orar por usted en esta tarde. Y quisiera hacer un llamado, realmente dos, por favor. El primer llamado que quiero hacer, o en todo caso, la primera invitación, es por si hay alguien que está aquí, no sé si por primera, usted sabe, yo estoy aquí como un invitado si se quiere, porque me dio la oportunidad de poder estar aquí. Pero si hay alguien que no ha invitado a Jesús a tomar el trono de su corazón para reconocerlo como su Señor y Salvador personal, y usted probablemente no ha terminado de entender la enseñanza, la palabra que el Señor ha traído para su pueblo en este día, pero usted quisiera empezar a experimentar ese descanso, ese reposo que solo a través de Cristo Jesús Dios le puede otorgar, le puede ofrecer, porque fuera de Jesús no hay reposo, no hay descanso. Solo en Cristo Jesús, el regalo más hermoso que envió Dios desde el cielo, usted va a poder encontrar la bendición que usted necesita. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo porque no lo ha hecho antes, ahí donde usted está, me puede levantar su mano, yo puedo orar por usted, si esa es la condición, ¿no? Entiendo que todos son cristianos aquí, Dios así lo permita, Dios así lo quiera, gloria a Dios. Lo segundo, si hay alguien que ha venido en este día, trabajado y cargado, preocupado, angustiado, algo que yo rescato en estos días, mi familia y yo, bueno, ellos ya tuvieron que regresar por motivos de trabajo. Algo que hemos podido percibir de la familia, de mi cuñado, de mis sobrinos y de los hijos de mis sobrinos, es que están fortalecidos en el Señor. Claro, ha habido lágrimas, pero eso no es falta de fe. Y es porque no podemos reprimir, hermano, aquello que Dios nos ha dado como parte de nuestra composición.
Dios no se ha creado con emociones y sentimientos. Jesús, cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, dice la Biblia que Jesús lloró. No hay que reprimir eso, pero eso es algo muy distinto a que una persona se angustie. ¿Y ahora qué va a pasar? Se terminó el mundo. ¿Y ahora qué va a suceder? La vida va a continuar. Nuestra hermana pasó a mejor vida, está con el Señor, y a nosotros que quedamos nos toca seguir en la lucha, en el día a día. Pero vuelvo y reitero con esta segunda invitación: ¿cuántos de ustedes realmente están descansando o están reposando en las promesas de Dios, en la persona de Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes? ¿Hay alguien que en esta tarde me pueda decir: pastor, por favor, ore por mí? Con toda sinceridad, porque acá no estamos para mirar a nadie, mucho menos juzgar a nadie. Estamos para ser bendecidos. Y si hay alguien que quisiera que su servidor ore por usted, yo con todo gusto lo voy a hacer. Pero no sin antes saber quién es la persona que puede haber venido aquí cargada, angustiada, con afanes, con ansiedades, con preocupaciones, con temores, con la fe debilitada, en fin, lo que sea. Ven, levante su mano, por favor, ahí donde usted se encuentre. Nadie mirando, por favor. Incline su rostro, cierre sus ojos. Amén. Y yo voy a orar por usted. No voy a hacerle que venga acá adelante. Solo hágamelo saber, nadie mirando, por favor. Y yo voy a orar por usted, si esa es su condición, si ese es su estado. ¿Habrá alguien en esta tarde? ¿Habrá alguien? De todas formas, permítame orar por usted al terminar esta exposición. Padre bendito, Dios todopoderoso, te doy las gracias en esta tarde por haberme dado la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Amén. Muchas gracias, Padre Santo, porque sabemos de que la ley moral, Señor, que le entregaste a tu pueblo Israel en aquel monte Sinaí, fue con el propósito, Señor, de revelarnos tu carácter que es santo, tu carácter que es perfecto. Amén. Y para que nosotros, Señor, fuéramos obedientes en aplicarla en nuestras vidas. En lo que corresponde a este cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Señor, sabemos que en la Israel, Señor, en la Israel actual, esto se sigue practicando de la manera tal como tú, Señor, lo manifestaste a tu pueblo en aquel lugar, en aquel desierto, cuando Moisés bajó con las tablas del monte Sinaí. Pero para los que no somos judíos, para aquellos que somos considerados gentiles y que hemos hecho de Jesús nuestro Señor y Salvador, quien cumplió la ley por nosotros y se hizo Señor al día de reposo, nuestro descanso, nuestro reposo está en Él. Amén. Para hacer los bienes, para mejorar en nuestra relación contigo y para recordar de que nosotros no estamos al control. Eres tú quien está al control de todo. Amén. Y a nosotros solo nos toca confiar descansando en ti. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.